A través de la Dirección de Cultura les damos la cálida bienvenida a esta librería Isidro Fabela, a la presentación de Entre Reyes, Nervo y Alfonso del autor Carlos Martínez Plata. Bienvenidos a esta su librería. Muchas gracias y los recibimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a la librería Isidro Fabela del Fondo de Cultura Económica, a la licenciada Eli y a todo el personal que colaboran aquí en este recinto tan hermosamente cultural. Bienvenidos el día de hoy como parte de la difusión cultural de la Fundación Sindara. Nos presentamos para engalanarlas con la jornada cultural que estamos realizando a través de la Fundación Sindara con la librería Isidro Fabela aquí en Metepec. El día de hoy tenemos a una verdadera historia, una trayectoria muy interesante en la persona del maestro Carlos Alberto Martínez Plata. Aquí lo tenemos. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos y que no sea la primera vez y la última que nos acompañe. También tenemos aquí acompañándonos a las damas primero, la profesora Perla Torres Chávez. Ella es profesora de la asignatura de creación literaria y lleva la conducción de Radio Sindara dentro de la fundación de la cual nosotros venimos. Ella nos va a acompañar en el día de hoy en este evento porque estamos ante una personalidad que gusta hablar de las mujeres, empoderarnos y pues decidimos rodearnos de mujeres. También tenemos aquí con nosotros a el querido maestro Francisco Javier Estrada, cronista aquí en Toluca, que ya en su momento estaremos leyendo su semblanza. Bienvenido, maestro. ¿Sí? Y vamos por otro libro, así como dijo el maestro, en el camino escribiendo otro libro. ¿Sí? Seguramente, ¿verdad? Empezamos. Si me permite, maestro, me tomé el atrevimiento de hacerle una semblanza porque su currícula es impresionantemente grande y yo creo que nos llevaríamos un día completo, pero bueno, espero que le agrade. Carlos Alberto Martínez Plata es originario de Tepic, Nayarit. Tiene una amplísima trayectoria literaria y de gestoría cultural. Entre sus obras destaca Grandeza de las mujeres mexicanas y La otra parte de la historia, Amado Nervo, científico y fantástico, Amado Nervo, cuentos de buen humor, Guirnalda poética, Amado Nervo, Canto a Nayarit, sucesos y personajes, entre otros libros más. Cuenta con un profuso conocimiento de la literatura mexicana y gran dedicación y empeño por resaltar y visibilizar estudios de las mujeres destacadas de nuestro país. Su obra pondera el valor de la literatura, el papel de las mujeres en la cultura y artes de México y habla de los nuevos rumbos de la lírica latinoamericana. Su trayectoria ha contribuido a la expansión de nuevos horizontes literarios y la exposición mundial de la grandeza de las mujeres mexicanas. Ha realizado conferencias y talleres de creación de ludotecas, conferencias acerca del ocio, tiempo libre y recreación, talleres infantiles de plastas y grabatos, conferencias Grandeza de las mujeres mexicanas, conferencias acerca de la vida y obra de Amado Nervo y Alicho Macero. Es profesor jubilado en deportes, con especialización en Cuba, España y Alemania. Fue nombrado doctor honoris causa en literatura por la Academia Mundial de Literatura, Historia, Arte y Cultura. Cuenta con el reconocimiento entregado en el presente año por la Alianza de Líderes Globales en el 2021. Recibió el premio al mérito académico por la Academia Nacional de Historia y Geografía de la UNAM, entre una multitud de premios por su calidad literaria y labor de gestión cultural. Es miembro e integrante de gran cantidad de organizaciones culturales y de estudios, entre las cuales mencionamos que es coordinador de la barra literaria Alicho Macero, codirector del Centro de Estudios de la Mujer de la Academia Nacional de Historia y Geografía, entre otras.
sus ediciones por publicar, entre otras, esta Poética de la Mujer Mexicana y Entre Reyes, Nervo, Genaro y Alfonso. Y le podríamos añadir que a partir de hoy, pues, amigo de la Fundación Sindara. Bienvenido, maestro, bienvenido. Vamos a dar voz a este gran maestro, escritor y reconocedor del valor de la mujer mexicana. Vamos a escuchar su obra y posteriormente vamos conversando. Adelante, maestro. Gracias. Bueno, pues mi reconocimiento a esta gran labor que realizan a través de la Fundación, y obviamente en nuestros tiempos no podemos hacer nada si no es con alianzas. Una alianza que ustedes han impulsado y que gracias pues que nos permiten. Quiero referir que en ese tenor también soy producto de esta época, o quiero interpretar esta época, y de ahí que yo quiero referir la alianza que sostengo con nuestro hermano maestro Francisco Javier, quien ya nos platicaré o ya comentaremos de su gran trabajo con base en las casas de lectura, las casas de los poetas, que él ya nos platicará. Y eso pues nos ha hermanado con muchos temas, y vamos a pedir un rato más que él nos amplíe Entre Reyes. Creo que en esta casa que lleva el nombre de otro gran poeta que impulsó y diplomático que impulsó a Nervo en 2 ocasiones, y de esto pues ya hablaremos. Este título obedece a una investigación que se inició a través de un feliz encuentro que hace ya alrededor de 6 o 8 años sostuve con la nieta de Alfonso Reyes, que es con Alicia Reyes. Ese encuentro, después de haberle rendido homenaje, por fortuna para mi persona, pude dialogar con ella en una entrevista muy acorde, como usted, maestra, la debe recordar, ameno, pleno de sabiduría y de propuesta. En esa ocasión, cuando ella supo que yo era de Nayarit, pues de inmediato surgió Amado Nervo, y Amado Nervo con Alfonso Reyes, y pues los temas que tratamos fueron temas muy sensibles, como el momento en que ambos personajes tuvieron que afrontar en Europa debido pues a las situaciones de gobierno federal en nuestro país, situaciones delicadas como era la guerra mundial que se estaba dando en esos momentos, y en ese año o en esa temporada los dos habían dejado de sus nombramientos diplomáticos y tuvieron un buen tramo de pobreza, la que denominó Nervo como la santa pobreza. Y aquí surgen muchas anécdotas muy interesantes, y que es importante que lo reconozcamos. Si nos ponemos en la situación en que ellos estuvieron, ¿saben por qué visitaban? Además de lo cultural y de las letras, visitaban y se recomendaban entre ellos pases para poder ingresar a los centros culturales. Pues no solo era para informarse, ampliar sus conocimientos, sino era para tener el clima artificial que les brindaban esos lugares, tan fríos, tan inhóspitos. Y por parte de Nervo, también visitaba, frecuentaba mucho las situaciones católicos, en especial religiosos, también para tener ese ánimo, ese calor de estos recintos. Y total que platicábamos con Alicia estas situaciones, y una muy en especial, cuando tuvieron que comercializar su vestimenta diplomática a favor de un tercero, pues para que esto representara también algún ingreso. Y luego
es interesante cómo Alfonso Reyes llegaba a comprar el costal de papas y se le echaban a perder. En fin, situaciones pues que debemos imaginarnos, ¿no? En esa época, cómo estuvieron ellos por allá sufriendo. Y sabemos pues la historia del maestro Reyes, por qué estaba por allá, ¿no? Con la situación tan difícil de la escena trágica y demás. Bueno, de esta forma pues, esta vinculación que tuvieron ellos en la Escuela Nacional Preparatoria, pero siendo maestro por la edad, pues, Nervo de Alfonso Reyes. Entonces ahí tuvieron un gran acercamiento y tuvieron una gran vinculación en esa época, que se da pues cuando ellos estuvieron en Europa. Y aquí hay muchos comentarios que hacer muy interesantes. Por ejemplo, ellos apoyaron mucho a otros escritores. Era una gran actividad que tenían de apoyar, igual que los que estaban en Cuba, que los que estaban en diferentes partes del mundo, y se apoyaban recomendándose en revistas, en periódicos, con editores, etc. Y resulta pues que a mí me parece muy curioso, ellos en Madrid los separaba 2-3 kilómetros y su relación era epistolar, por carta, estando ellos a una distancia tan cercana. Entonces quiero imaginarme por qué se daba esa situación, pero primero por su vocación de escritores, ¿no? Entonces, de tal suerte pues que en este caso de Alfonso Reyes, que tenía la virtud de guardar todo tipo de documentos, de papeles, de periódicos, en fin, hace pues que tengamos una gran fuente de información. Después de esta plática con Alicia, tuve la suerte de ingresar a la Capilla Alfonsina, donde, pues, por la generosidad de sus directivos y particularmente del doctor Javier García Diego, pues tuve a mi disposición todos los archivos con los que se cuentan. De tal manera que dije, no, pues este es el momento para hacer una edición relacionada a todo el proceso por el que se dio las obras completas de Amado Nervo, que estuvieron a cargo de Alfonso Reyes. De esta suerte pues surge este libro, que está suspendido un poco la terminación, dado que en este momento, hace 2 meses, la Capilla Alfonsina está en obra, y pues no he podido consultar algunas dudas que me quedaron, pero ya pronto lo haremos. Y ese momento comentaba, alguna ocasión tuve la suerte, ahora con el recurso de los medios tecnológicos, de publicar comentarios acerca de cada uno de los 30 tomos que comprenden la obra completa de Amado Nervo que dirigió Alfonso Reyes. Y pues lo voy a incorporar porque son textos breves que nos dan una explicación de lo que contiene cada uno de ellos y el porqué. Y en ese porqué ya quiero entrar un poco en materia. Estos 30 volúmenes que dirige Alfonso Reyes para compendiar las obras completas, se le reconoce, entre otras cosas, a Alfonso Reyes porque es un gran cazador de talentos, y Amado Nervo un gran cazador de lectores. Entonces, bueno, pues es una combinación muy interesante. Y luego surge el maestro Genaro Estrada, quien tiene también, él es de Sinaloa, Genaro Estrada, Nervo de Nayarit. Nervo estuvo un tiempo en Sinaloa, y bueno, pues también ahí se da toda una suerte interesante, de tal manera pues de que Genaro Estrada era uno de los que más conocían la obra de Nervo.
y tenía una vinculación estrecha con la familia. Entonces acudió Alfonso Reyes a su gran amigo Genaro Estrada para que le ayudara a convencer a la familia, que le ayudara a recopilar información y además a que pudiera tener Alfonso Reyes acceso a esa información que tenía Genaro Estrada, porque él tenía de manera muy minuciosa información de todo lo que se había publicado antes de la edición de las obras completas y con muchas recomendaciones que hacía Genaro Estrada. Pero aquí quiero comentar algo muy interesante de la relación de Alfonso Reyes con Genaro Estrada. Genaro Estrada, Alfonso Reyes, ponente a la curiosidad también de poder tener a disposición a su fallecimiento las obras completas de Alfonso Reyes. Entonces escribe una carta que le llama a dos amigos y le dice a Genaro: Genaro, si yo llego a morir en México, por favor dirige mis obras completas y te hago estos encargos. Y si llego a morir en España, le pido a Díez Canedo que también que él haga esta tarea. ¿Y qué creen? Mueren los dos antes que Alfonso Reyes. Y bueno, entonces aquí algún día platicaré con quien sabe mucho de esto, mi amigo Fresco Javier, en un trabajo de obras completas en esa etapa, 1919, que es cuando muere Amado Nervo, a 1929, que es cuando se da esta promoción. Obras completas en esa época, de quién ya teníamos obras completas, que ya lo platicaremos después con mi hermano Fresco Javier, porque no era algo frecuente. Y aparte de eso, pues Nervo tenía un gran público, una gran aceptación, tanto en Europa como en los países de América hispana. Y cuando se hacen estos primeros tomos, pues con un gran acierto de Alfonso Reyes de saber cuáles eran los temas que podrían aceptarse. Y el mismo editor español, pues sí, había armonía en esto, pero llegó un momento ya cuando llegaban en la edición número 20, 21, 22, decir, caray, ¿qué hacemos? Porque la obra de Nervo es muy aceptada, la poética, pero no así la prosa. Y con el tiempo, la obra de prosa de Nervo tiene una gran aceptación. Y entonces el editor, pues dice, pues tengo que balancear bien las cosas y le vamos a parar en el tomo 30, a pesar de que había más información para seguir editando otros tomos, como después se dio en otros hallazgos que se dan a propuesta de Reyes, a propuesta del propio Genaro Estrada. Entonces después siguieron y a la fecha podríamos pensar que serían 40 volúmenes, y que ya en la obra de la editorial Aguilar, que se hace tiempo después, pues alcanzan a integrar algunas investigaciones, hallazgos que no se dieron en los primeros 30 volúmenes. Bien, pues para concretar con mi participación, deseo expresar nuestro agradecimiento a Alfonso Reyes, y a través de la Capilla Alfonsina que dirige en la Ciudad de México el doctor Javier García Diego, en que han sabido impulsar mucho la obra que nos dejó Alfonso Reyes, y que pues debe haber, no sé, 10, 12, 15 publicaciones de las obras, de la relación epistolar de Alfonso Reyes con grandes figuras, entre otros tantos más. Sus obras completas de Alfonso Reyes son en grandes volúmenes, que por cierto, otro Nayarita, los primeros 6-7 volúmenes, nos dirige un Nayarita al cuidado, estuvieron al cuidado de Licho Macero. Y también en las obras de
de Alfonso Reyes tiene su diario personal, que son también grandes volúmenes. Y esto lo comentamos porque, y agradecemos al doctor Javier García Diego y a la Capilla Alfonsino en particular, porque han estado con mucha atención difundiendo todo esto. Y dentro de este proyecto, pues ahora nos corresponderá recibir ese apoyo, como lo estamos recibiendo, de parte de la Capilla Alfonsina, del doctor y de sus ejecutivos, para que en fecha próxima podamos publicar este libro. Les agradezco mucho la oportunidad, a mi hermano No Se Diga, con quien hemos estado muy de cerca en proyectos de esta naturaleza. Y ahora con ustedes, que pues patentizamos nuestro apoyo para cualquier actividad que emprendan. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de esto me resulta también muy interesante lo que menciona como la importancia del intercambio de la información, ¿no? A través de este género, de las cartas, que creo que también no solamente es un género que no solo permite conocer un poco acerca de sus personalidades, sino algo que para nosotros que somos de repente ahí medios o muy interesados en los procesos creativos, dejan ver mucho acerca de estos procesos, ¿no? De repente pensamos que la investigación es como un proceso lineal y en realidad tiene como muchas curvas por ahí que creo que también se pueden entender mejor a través de estos géneros, ¿no? Entonces, pues muy interesante la forma en la que también podemos acercarnos a estos autores a partir, digamos, de obras que no necesariamente han, o podría decirse que están ya como terminadas, ¿no? Esto me resulta también como muy interesante porque es una forma, creo que de repente incluso más íntima de acercarse a los autores. Entonces, eso no solamente habla de su trabajo ya o sea, como editado, con todas las revisiones, que en realidad, bueno, nunca se deja de terminar de revisar una obra, pero pues bueno, muy interesante, muchas gracias. Entonces, abro la presentación, les voy a leer un poquito acerca de Francisco Javier Estrada. Es cronista municipal de Toluca, rindió protesta ante Cabildo el 14 de julio del 2022. A la fecha ha publicado 4 series, entre las cuales Crónica de Historia, Pueblos Originarios, Crónica del Pasado, Memoria Indígena, Matlatzincas 1, Cronista de Toluca, José María Heredia, Padres de las Letras Taluqueñas, José María Heredia, Exilio será mi vida, Ángel María Garibay, Magisterio de la Crónica, Alfonso Sánchez García, Periodismo y Crónica, Margarita García Luna, Crónica Amorosa, Javier Ariésiga, Crónicas Populares, Vicente Riva Palacio, un cronista sabio, Rodolfo García Gutiérrez, Crónicas de Toluca, Javier Romero Quirós, Historia y Crónica, Alfonso Sánchez García, Crónica desde el lugar, Vicente Riva Palacios, escritor de Alba, serie Crónica Cotidiana, Calendario de la Crónica 2023, Crónica Periodística, Crónica y Reportajes, Crónica del día 8 de marzo, Periodística, Mujeres del Otro Día, serie Constructores de la Ciudad, Arquitectos y Ingenieros, Crónica de Obras Magistrales, Ramón Rodríguez Aragointi, Pasión y Arquitectura, Vicente Mendiola Quesada, Arquitectura y Trascendencia, Arquitectura, Crónica de una revista, Pedro Ramírez Vázquez, Reflexiones de una conferencia. Bueno, cuando Carlos me propuso que hiciéramos comentarios, nada más que Carlos es así como un poquito complejo
para sus eventos, uno no sabe dónde va a aterrizar. La verdad es que no sabía si era este sábado o el próximo sábado. Yo estaba con la idea de que era el próximo sábado, y eso porque sí llevo 1 año y medio pues muy ocupado escribiendo, como ustedes pueden ver. Es muy difícil encontrar en el Estado de México un escritor que haga 31 libros en 15 meses. Y no es ufanarme, simplemente es trabajo y más trabajo. Y en la vida, lo dice el pueblo, lo dice el sentir popular, no puedes andar recabando la limosna, dando el sermón, tocando la campana, dando la misa. Te dedicas a una cosa o te dedicas a la otra. Y estos meses han sido para mí escribir, escribir, escribir. No lo entienden mucho mis amigos. Mis amigos quieren que yo ande en el fandango. Sí. Y uno no puede andar en el fandango cuando en serio se trata de escribir. Entonces, pues yo estoy muy feliz porque es una obra que muy difícilmente la volveré a realizar. Ha sido una tarea de meses de estar investigando, ver estos libros, y soy un amante de los libros. Creo que es la tercera vez que vengo aquí al Fondo de Cultura Económica. Normalmente estamos allá, Carlos ya se presentó allá en la Sor Juana de Toluca, y ahí normalmente estamos los lunes en presentaciones de libros. Aquí yo no sabía, Carlos, si era allá en la Capilla Alfonsina, y luego ya que me dijiste Metepec, dije, bueno, porque entre otras cosas y no ando viajando mucho. Les digo, porque cuando te echas 4 o 5 horas de ida, 4 o 5 horas de vuelta, si estás escribiendo es verdaderamente un pesar, porque esas horas las he perdido en lugar de estar escribiendo. Lo digo porque como disculpa con Carlos Alberto, yo lo conocí como Carlos Martínez Plata, pero yo me quedo de a 6 diciendo cómo le hace Carlos para andar por todos lados. Y bueno, pues felicidades, cada quien viene con sus cualidades y cada quien sabe cómo resolver los vericuetos de la vida. En mi caso, como ahora los cronistas duran poco tiempo, porque son electos por cabildo, pues si viene otra fuerza, y aunque venga la misma fuerza política, pues no les caes bien y te cambian. Ahora, eso no es lo importante, porque uno no es cronista por decreto, sino por lo que escribes. Y pues yo estoy muy feliz de tener esta obra en 15 meses, 31 libros. Con eso ya podría no haber escrito nada en el pasado, ni escribir nada en el futuro, pero pues voy a seguir trabajando duro y sí, disculpándome con Carlos y con su esposa de que en serio estoy metido como loco con la computadora. Mis hombros ya están amolados, porque como no sé escribir bien, lo hago como aguilita, yo diría, y eso no debe ser. Como dicen, es que tiene que hacerle así, no desde acá arriba, porque horas y horas con los hombros en tensión terminan arruinándose, y así es, ¿no? Pero ha sido un trabajo muy interesante, donde en lugar de estar dedicado a la poesía amorosa, poesía erótica o al amor, el amor aquí es Toluca, ¿no? Y eso es muy bello, porque estos 31, ahorita ya voy 35 libros, ahí aparecen creo que 30, pero ahorita ya llevo 35 libros y no espero parar, pues hasta donde pague esto, ¿no? En el amor a Toluca. Y bueno, me cae bien Metepec, pero no tanto. No, sí,
luego platicando aquí con la gente de Metepec, Carlos, los de Metepec, pues la verdad es que pues es una cabecera, una ciudad de bienes y servicios. Y cuando una ciudad alcanza ese nivel de bienes y servicios, ya es un privilegio y es lo mejor que le puede suceder. Ciudad de México es una ciudad de bienes y servicios. Toluca ahí va, pero de pronto pasó Metepec a su lado y podemos decir que rebasó Metepec a Toluca. Entonces, a veces, si está uno en Metepec y dice, no, ¿ya viste hacia allá? Sí. Tenemos una delegación que se llama Toluca. Sí, así son de creídos los de Metepec. Entonces, como cronista, tengo que defender a Toluca. Lo cierto es que cuando Carlos me dice que ha hecho un libro sobre Amado Nervo y Alfonso Reyes, primero no me sorprende por Amado Nervo, porque sus dos grandes quereres son Amado Nervo y Ali Chumacer. Son los dos grandes poetas de Nayarit. Se dice fácil. Nosotros tenemos a dos enormes poetas, escritores. El número uno en lengua náhuatl es Nezahualcóyotl. Se dice fácil, pero bueno, resulta que pertenece a Texcoco y por lo tanto al Estado de México. Así que un sabio como Carlos Elizondo, que estuvo como asesor número uno de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, decía: el Estado de México tiene la fortuna de tener al mejor poeta en lengua indígena de México, es Nezahualcóyotl, y luego a la mejor poeta hombre o mujer de la colonia, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Y eso es muy, muy importante para quienes somos mexiquenses, pero no podemos decir lo mismo en la etapa del México independiente. Tenemos escritores importantes, un cronista súper relevante, súper importante, que no se le da el reconocimiento que merece, que es don Ángel María Garibay, quien nos enseña que si queremos saber algo del México tal como somos ahora, empieza estudiando al mundo indígena. Porque en Toluca, por ejemplo, los cronistas últimos de los últimos 60 años han estado muy metidos con el México independiente y sobre todo con el México de la colonia, o más bien con el mundo de la colonia, porque todavía no estaba México ahí. Entonces, pues es grave que en Toluca se piense de la colonia para acá, y por eso salen con el cuento de que tenemos 500 años de haberse fundado en 1522, 2022, y cuando no es cierto. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la importancia de Amado Nervo y Alfonso Reyes? Que son escritores del México independiente. Y en el México independiente tenemos grandes escritores, y ahí, por ejemplo, como mexiquense me preocupa, porque bueno, estoy hablando de Ángel María Garibay, que es un cronista y un filólogo y un traductor importantísimo de las lenguas indígenas, sobre todo del náhuatl, del otomí, y es el papá pues de la crónica del México independiente, al grado de que Miguel León Portilla reconoce a Ángel María Garibay como su padre intelectual, y siempre tuvo un enorme respeto a Ángel María Garibay. Lo cito, insisto, porque en esa reflexión sobre el México independiente y los grandes escritores del México independiente, puedo ser injusto con el mundo mexiquense, pero no tenemos grandes escritores, como pasa en Chiapas con Jaime Sabines y con toda una generación de poetas tabasco, Carlos Pellicer, Sinaloa, Gilberto Owen,
Ciudad de México, Javier Villarrutia, Veracruz, Jorge Cuesta, en fin, hay muchos escritores en el México independiente, pero no tenemos muchos en el Estado de México, ni tan siquiera de la relevancia de Nezahualcóyotl o de Sor Juana Inés de la Cruz. Así que estudiar a Alfonso Reyes, el sabio Alfonso, que es uno de los hombres más sabios que ha tenido el México independiente, del cual Octavio Paz, Ciudad de México, pues como pasa con los jóvenes, siempre andan queriendo golpearse con los maestros, con la generación anterior, para decirle yo soy superior a ti. Y de esa manera se portaba, por ejemplo, Octavio Paz pensando en Alfonso Reyes. Son dos grandes genios, Alfonso Reyes y Octavio Paz, pero creo que hemos sido injustos con Alfonso Reyes porque es el macrocosmos, al grado de que Jorge Luis Borges le tenía un respeto muy grande. Lo conoció, hay una diferencia. Alfonso Reyes nace en 1889 y 10 años después nace Jorge Luis Borges. Así que Jorge Luis Borges trató a Alfonso Reyes como un maestro y lo consideró el prosista más importante de los primeros 50 años del siglo XX. Ahí aparece antes, también por edad, Amado Nervo, ya lo dijo Carlos, muere en 1919, Alfonso Reyes muere 60 años después, 50 años después, 1959, ¿sí? Así que hay una diferencia muy grande. Seguramente Alfonso Reyes miró con respeto a Amado Nervo y lo miró como un maestro. Y seguramente no podía negar Alfonso Reyes la fama, que no había ni Rubén Darío tenía la fama que tuvo Amado Nervo. Uruguay se apropia de él y le hacen todos los homenajes a su muerte, ¿sí? A través de Uruguay. Si no estoy mal informado, llega acá a México, pero no llega inmediatamente. ¿Qué tiempo tardó en llegar? ¿3 meses? Él muere en mayo 24. Muere el 24 de mayo de 1919. Después su cuerpo es trasladado en la primera semana de septiembre y llega aquí a la Rotonda el 14 de noviembre de ese año. Pero en gran parte por los homenajes que en Uruguay le hacían a un poeta mexicano. En efecto, le hicieron un homenaje como que si fuera oriundo de Uruguay. Y aparte de eso, pues, de igual manera se hicieron en Venezuela, en Brasil, Argentina, en algunos casos durante su trayectoria y en algunos otros casos, bueno, a distancia, y así Cuba y hasta llegar a la Ciudad de México, Veracruz, y en Veracruz 20,000 gentes se habla que fueron hasta rendirle gratitud, y aquí en la Ciudad de México 100,000, se habla de 100,000. Y bueno, pues dentro de lo interesante es que une a la América de habla hispana, en lo particular, no en especial, y los honores que se le rinden son majestuosos, pero lo que tú dices, maestro, siempre estuvo Alfonso Reyes al pendiente, tanto así que al año de que él fallece, él le pide a Juana Ibargüello, entre otros personajes, a que le rindan homenaje, en este caso en Uruguay, y le rinden homenaje gracias a la inquietud, al aprecio que Reyes siempre le tuvo a Nervo, y bueno, pues era el foco de atención de todo aquel personaje que deseaba
publicar a Nervo, le consultaban a Alfonso Reyes. Sí, esa sola imagen de el que se convierte en heredero, o ¿cómo se dice cuando dejan a uno a la muerte? El albacea. Esa es la palabra que queda para orgullo de un hombre noble como lo es Alfonso Reyes. Esto tenemos que reiterarlo porque no pasa con Octavio Paz. Octavio Paz, yo soy superior a Alfonso Reyes, sí, abiertamente. Tuvo que entrar ahí Carlos Fuentes a mediar, decir, bájale tantito a tu carro, amigo mío. Terminaron molestos Octavio Paz y Carlos Fuentes, que era nuestra reverencia en poesía, en ensayo y en novela. Pero aquí esta relación está dicha entre Amado Nervo y alguien que queda como albacea, fundamentalmente por la nobleza de Alfonso Reyes. Así que eso habla muchísimo de alguien que supo tanto de la literatura mexicana, Alfonso Reyes, que lo mismo se llevó con el gigante que era Amado Nervo y todos esos grandes poetas de ese tiempo de Iberoamérica. Porque además Alfonso Reyes está entre dos aguas, está entre la generación del 98 en España y la generación del 27 de Federico García Lorca, entre ellos Juan Ramón Jiménez. Por eso es que el asunto de saber de Alfonso Reyes todavía sigue siendo un tema de estudio para los mexicanos que no sabemos, si apenas sabemos de Sor Juana, mucho menos sabemos de Alfonso Reyes. Y esa relación tan bella que hace Carlos, pensando en el enorme poeta, el enorme escritor, el más conocido y popular del inicios del siglo XX. Me parece que Rubén Darío muere en 1914, si mal no recuerdo, sobre todo por problemas de alcoholismo, ¿sí? Pero los dos eran los gigantes, uno renovador de la lengua, Rubén Darío, y el otro un enorme poeta que abarcaba todo. También tuvo novela y cuento, Amado Nervo, si no estoy mal, ensayo, que normalmente son nuestros escritores ensayistas, derivado de la sabiduría, porque el ensayista puede serlo a condición de que sea un hombre sabio. No puede uno hablar de lo que no conoce, y es el asunto del ensayista. Entonces, yo te felicito, Carlos, qué bueno que estás diversificado a partir de una lección muy bella, de tener como consejeros literarios, espirituales, a Amado Nervo y a Licho Macero. Y esa relación, los gigantes hay que unirlos con los gigantes. Y por eso, como mexiquense, me preocupa el que en estos 2 siglos últimos tenemos un montón de escritores, los mexiquenses, pero grandes, está difícil. Gracias. Maestro Estrada, qué gusto escucharlo y deleitarnos con su sapiencia, su conocimiento de la literatura, de su tierra, de ser mexiquense, nos inspira no nada más a seguir su obra, sino a conocer más de esta tierra que usted ama. Y motivo de eso me voy a atrever a hacerle una pregunta al maestro Estrada, y si me lo permite el maestro Martínez Plata también hacerle una pregunta, y después la maestra Perla, yo creo que también hará lo mismo. Maestro Estrada,
construcciones de una ciudad. ¿Por qué? ¿Qué hay? Yo veo el panorama de Metepec y hace rato comentaba que me encanta, que veo, pues sí, veo una ciudad, pero no veo rascacielos, y lo cual los felicito a los mexiquenses porque están tratando, bueno, en esta área, ¿sí? Están tratando de conservar la esencia del pueblo mágico que es Metepec. ¿Me podrían compartir sobre el tema que tenemos un momentito? Si quiere puede regresar dentro de 10 años y va a haber un montón de edificios. Sí, pues eso está pasando. No, qué malo que nos vaya a suceder eso, porque ciertamente las ciudades en el país han tenido ese perfil de ciudades horizontales. La gran destrucción de la Ciudad de México, ahora lo estamos viendo, es la cantidad se está sobre una ciudad que era la ciudad de los palacios, no sé si siga todavía, por lo que queda en Ciudad de México, pero si usted ve ahora Reforma, Insurgentes, y ve las peleas que se están dando, porque los vecinos no quieren tamañas construcciones en sus zonas, porque saben que no va a haber dónde estacionarse, que no va a alcanzar el agua, que de pronto contaminación de tierra, aire y agua. O sea, vivimos en la peor zona del país donde se puede vivir, que es el centro de Mesoamérica, que es la Ciudad de México y el Estado de México, por no citar a las demás entidades, porque realmente donde se reúnen alrededor de 25 o 26 millones en un territorio que ha de ser el 10% de todo el país, pues están locos. Entonces, el que vea ahorita horizontal, así veía yo Toluca, pero ahora ya se empezó a llenar de edificios y Ciudad de México, pues sí veo que están haciendo ciudades como Washington, New York, Toronto, a donde voy, donde está mi hijo, y yo veo están construyendo edificios que demuestran la pujanza económica, pero, o sea, señores, mientras más se amontonen ahí y parezca un gran desarrollo urbano, lo que están haciendo es marchar hacia la enajenación, ¿sí? Y bueno, Nueva York, que es la ciudad, bueno, yo creo que también hay que pensar en el mundo de China y de la India, pero en el caso de América, el peor ejemplo, y aunque todos queremos ir a Nueva York, o bueno, por lo menos yo y nunca he ido, pues me dicen, simplemente ya a nadie le importa si hay un cuerpo ahí tirado, su problema, se murió, pues se murió, ¿qué me importa a mí, no? Hay tal nivel de enajenación y hay lugares donde ya no se ve el sol, porque todo es sombra de tanto edificio que no permite que el sol aparezca como lo vemos aquí. Entonces, sí, cuando voy a visitar Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, y uno ve Hermosillo y ve uno ciudades horizontales, qué bello. El Valle de México, hace 30 años, un candidato a gobernador decía, vamos a hacer una macrópoli, uniendo todos los municipios con Toluca. Dije, pues este cuate está diciendo que quiere hacer el Valle de México, y sí lo han logrado. Así que es una pregunta muy triste, porque en la medida que se llena esto de edificios, esa es la modernidad, pero es una modernidad enajenante y terrible. Ahora que vemos la visita a San Francisco, y quienes hemos ido a San Francisco nos damos cuenta, en una calle está todo el lujo de América, y en la otra calle está toda la drogadicción, la pobreza, la miseria humana, y dicen, ¿cómo es posible? Pues eso es así como viven, están llenos
de edificios, al grado de que San Francisco es la ciudad de las escaleras, porque entre los terremotos y los incendios de las propiedades, uno de pronto hay un terremoto o hay un temblor y sale uno por una de las ventanas y están las escaleras de metal por todos lados para que puedas escapar. O sea, estamos locos. Muchas gracias, maestro. Y pues sí, esta reflexión nos lleva a que disfrutemos estas ciudades horizontales que aún se resisten a desaparecer. Muchas gracias. Maestro Martínez Plata, el título me encanta, Entre Reyes, porque eligió a verdaderos reyes, Amado Nervo y Alfonso Reyes. Bueno, yo como alfonsina, sí, leo la obra de Alfonso Reyes, pero como mujer me enamoro con los poemas de Alfonso Reyes, de Amado Nervo. Entonces, ya usted nos explicó el título, la razón del por qué. En un texto, en un poema, sé que son amigos, fueron amigos y están siendo amigos donde quiera que están, pero convergen. ¿Podría compartirnos algo? Un punto medular donde converja la obra de Nervo y de Alfonso Reyes, fuera de la amistad. Claro, con todo gusto. Y no solo en lo poético convergen en lo diplomático, convergen en el apoyo a otros, convergen en el periodismo, convergen en el sentido humano que tienen los dos, y dentro de la literatura, pues en ambos solo reconocemos una parte de su obra. Pero Nervo, por ejemplo, pues es curioso cómo en esa época no se le daba la magnitud que ahora le damos, porque en este periodo de su fallecimiento ahora, la obra en prosa de Nervo aumenta. ¿Y cuál es el contenido, el perfil, los estilos de la obra en prosa? Como al igual es con Reyes. Por ejemplo, Reyes tiene la visión de Anáhuac, que es todo un pastel, un dulce, un halago leer a propósito de lo que se comentaba acerca de lo maravilloso que nos brinda la naturaleza en esa región. Y Nervo, pues en todos sus trabajos, pues admira la naturaleza, el agua, el bosque, los árboles, los animales, y de tal suerte que su proyección de ese amor que tiene la naturaleza, pues no solo es en la poesía. A Nervo hay que considerarlo como un vanguardista en el cuento ficción, en el cuento en general. Nervo hace muchas aportaciones, como es el cuento breve, la novela breve, el teatro breve, y algo más que lo hermana con Alfonso Reyes, que es el espíritu lúdico. Los dos, Reyes juega con las palabras, ¿verdad, maestro? Juega con la prosa y con la poesía. Y además hay algo que no conocemos bien de Reyes, su obra infantil. Ese Sol de Monterrey es una belleza de Alfonso Reyes. Y bueno, no se diga Nervo, todo lo que tiene con respecto a sus trabajos sobre la niñez. Entonces, pues convergen mucho ambos personajes. Y pues me gustó mucho, Fresco Javier, lo que mencionaste, ese respeto, esa admiración, ese apoyo que se le da al otro, al maestro o al discípulo, en fin. Hizo una gran
Y bueno, y en eso convergen los dos, ¿verdad? Porque también Amado Nervo pues apoyó no recuerdo bien ahorita para ser específico, pero igual que estaba en Cuba, porque hubo algo curioso, no curioso sino difícil en su época. Pues Enero, por ejemplo, también en eso convergen. Enero, en mi estado de Nayarit, cada 3 meses, si no es que cada semana cambiábamos de gobernador. Y ese problema tan serio que tuvo Alfonso Reyes con su papá, ¿verdad? Es algo que pues a muchos nos hubiera marcado un destino que ya no quiero saber nada de la vida. Entonces, los dos, Negro, pues, también pues muere su papá, en fin, y las situaciones que se encontraron de pobreza, de falta de apoyo, de consideración de sus gobiernos, y aquí es donde quiero destacar que otro rey más, pues lo es Isidro Fabela, ¿verdad? Y entonces esto lo comento por lo que dijo el maestro, esa generación como hubo otras más que se apoyaban, que ahora difícilmente lo vemos, y ya lo pasó el maestro, difícilmente lo vemos, y entre ellos pues se apoyaron mucho, tanto así que Isidro Fabela dentro del área de la diplomacia 2 veces apoya a Nervo en momentos difíciles. Y eso pues igual es algo que lo vincula, pero no solo a Nervo y Reyes, sino a toda esa generación. Y Genaro Estrada. José Gorostiza. Así es, maestro. Todo el mundo de la diplomacia. Sí, y bueno, pues que era reconociendo en otros países como México llegó el momento en que sus embajadores eran intelectuales, eran escritores, y lo cual pues ofrecía muchas ventajas. Pues yo no sé si esto conteste a la pregunta, pero pues hay una gran analogía y podríamos seguir hablando de ese acercamiento en su obra literaria, que podríamos entrar en detalle. Los ensayos de Nervo eran muy breves, pero si los sumamos, hacen un gran ensayo. Y bueno, pues Reyes era una gran ensayista. Muchas gracias, maestro. Y pues sí, claro que sí. Con sobrada información está mi aclarada mi pregunta. Maestra Perla, ¿tienes algo que preguntarles a los maestros? Sí, a mí me llama mucho la atención ahorita que estamos también desde la crónica, visto la literatura desde este gran género que lo que yo pienso es que lo que hace es una gran fotografía de cierta época, ¿no? La crónica es a lo que nos ayuda. También la crónica de repente pues muestra la melancolía por el pasar del tiempo, ¿no? El querer de repente como resaltar lo que está ahora, porque sabemos, como bien nos decía profesor Francisco, no va a ser así en 10 años, ¿no? Pienso también en la prosa, en los poemas de Amado Nervo, y cómo también desde la poesía, desde sus obras literarias, proponen una forma de entender la época, de entender como los ciclos, cómo se manejaban, cómo eran ellos, su sentir con respecto a la sociedad que los tenía, ¿no? Por ejemplo, el apoyo. Qué importante es también mantener una conversación entre escritores, entre personas que se interesan en la cultura, porque de ahí salen un montón de cosas. Entonces, no sé si sea como una pregunta como tal, pero ¿cómo piensan ustedes justo que es como esta fotografía que ellos intentan pues plasmar, ¿no? Dentro de la literatura y también, claro, a través de la crónica? Pues quien va a contestar esta pregunta es el maestro de la crónica. Es que Carlos pero trató... nada más déjame decirte esto, que Amado Nervo pues, fue un gran periodista, un gran cronista, Sí. y bueno, pero la respuesta la tiene usted, maestro. No, ya lo dijiste.
En primer lugar, y es algo que a mí se los he dicho a los periodistas, Sí. lo que pasa es que ustedes no defienden el género literario que practican ni su profesión. O sea, el periodismo es el mundo de la crónica por antonomasia. Hace unos 10 días estuvimos con un amigo de Toluca que es heredero de cronistas, pero está equivocado porque dice, el periodismo es crónica emergente. Pues, ¿cuál crónica emergente? Si en este momento tenemos una explosión acá, no es que es emergente, es que sucedió y que la tienes que registrar. Pero no es que hoy que está acá una balacera, ¿sí? Esto es emergente. Esa es la realidad y es lo que tienes que capturar. Si eres cronista, y el periodista es un cronista cotidiano, de su capacidad de escribir, si lo hace con detalle, oye, qué padre está esto, ahí tienes un cronista. Si lo hace a la carrera, bueno, pues como dice Octavio Paz, escribir poesía te obliga a meterle todo y a dedicarle todo, mientras el periodismo lo tienes que hacer ciertamente con cierta rapidez. Pero ¿a qué voy? Queremos una obra maravillosa. En 89 nace Alfonso Reyes y en 1916 son 11 y 16, 26, 27 años cuando escribe una obra clásica que revoluciona el mundo de la literatura iberoamericana. ¿Por qué? Porque Visión de Anáhuac es una de las obras más maravillosas escritas en el idioma español. ¿Por qué? Porque en Visión de Anáhuac encuentras la narrativa, encuentras la crónica, encuentras el mundo de la imaginación, encuentras el mundo de la historia, en un libro de, no recuerdo, son 60 páginas. O sea, a 27 años, el genio de Alfonso Reyes crea una obra revolucionaria. ¿Por qué? Porque se le antoja meter los géneros que se le antoja. Y todavía estamos en el 2023, por ejemplo, a mí me decían hace un año, es que ¿qué tiene que ser en el mundo de la crónica si es poeta? El escritor escribe de lo que se le antoja y si tiene capacidad va a resolverlo. ¿Sí me explico entonces? Pero además, si en 1916 Alfonso Reyes escribe Visión de Anáhuac y nos dice, a ver, jóvenes, mi generación y las que vienen, aprendan, voy a hacer una novela, pero si se me antoja dentro de la novela meter poesía, lenguaje poético, y tengo capacidad para hacerlo, lo meto. ¿Y quién me va a decir que no? Si es mi obra. ¿A ti no te parece? ¿A ti te crees que debes? Haz tu obra, la mía va así. Y entonces Alfonso Reyes revoluciona tanto, y hay además un cuento, me parece que se llama La Cena ahorita, es así 1910-1911, también del mundo de la imaginación. Estoy en un lado, pero la verdad es que estoy en el otro, y ese mundo fue la escuela de Jorge Luis Borges. El hombre que te hace ensayos o te hace cuentos que son verdaderos ensayos. ¿Ves? Entonces, por eso son tan geniales, tan gigantes Alfonso Reyes y Jorge Luis Borges. Sí. Vamos hacia atrás, por edad, por lo que representó Amado Nervo, un gigante junto nada menos que a Rubén Darío. Entonces, pues Carlos se está metiendo con los gigantes, es su problema. Me trajo a mí, sé que me decía que si era tal día, que sí, que no, y ahí está el resultado. Ya veremos qué pasó con Telma. Yo creo que todavía no hay estacionamiento. Se debe haber quedado por allá. Qué placer, qué delicia, ¿verdad, maestra? El poder estar entre estos caballeros sapientes de nuestra historia literaria, de nuestra historia social, de nuestra historia de la vida, de nuestro Valle de México y de nuestra Ciudad de México. Creo que podríamos, si ustedes tienen a bien, dar por concluido por ahora
esta charla tan hermosa, nuevamente agradeciéndoles y reiterándoles su presencia y su compañía aquí en la librería Isidro Fabela, que del Fondo de Cultura Económica, que tan amablemente nos abre las puertas en la jornada cultural que estamos realizando Fundación Sindara, Escuela de Música, Cultura y Arte, ubicada en Iztapalapa, en la Ciudad de México. También una parte de la ciudad invadida por esos edificios, con falta de agua y con falta de vialidad y demás, pero plagada realmente de talento en su gente, ¿sí? Y desde allá venimos para estar en esta hermosa librería, de la cual le cedo la palabra a nuestra querida gerente de la misma, ¿sí? Gracias. No, muchas gracias a ustedes por estar en estos espacios. Saben que esta es su casa, ustedes enriquecen estos espacios. La librería Isidro Fabela siempre los va a recibir con los libros abiertos. Muchas gracias a Fundación Sindara también, muchas gracias maestra Dora. Y pues no sé si quieren llevemos a cabo o ¿hay alguna pregunta? No sé. ¿No? ¿Quieren que concluyamos? Ok. El Ayuntamiento de Metepec, a través de la Dirección de Cultura, otorga el reconocimiento a Carlos Martínez Plata por su destacada participación en los eventos literarios en la librería del Fondo de Cultura Económica Isidro Fabela. Muchas gracias, maestro Plata, por estar aquí con nosotros. A la maestra Dora también por estar aquí nuevamente con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Al maestro Francisco Javier Estrada, por también estar aquí con nosotros en esta ceremonia. A la maestra Perla Lucero Torres Chávez, muchas gracias también por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. A ustedes. Pues continuamos nosotros. Sí. Fondo de Cultura es muy amable en entregarnos este reconocimiento, pero nosotros queremos que se lleve nuestro sello a casa, ¿sí? Por favor. Maestro Carlos Martínez Plata, de parte de Fundación Sindara, ¿sí? Por esta participación tan bella en la jornada cultural que estamos llevando a cabo en este recinto tan hermoso. Muchas gracias, maestro. Qué caballero, muy amable. Gracias al maestro Francisco Javier Estrada por su gran colaboración, amistad y compartirnos con su sapiencia. Muchas gracias. Y como habrán visto, nuestra joven profesora Perla Lucero Torres Chávez, que es la titular de la Escuela de Creación Literaria de nuestra fundación, es formadora de chicos que escriban ahorita en composición musical, también ya va a iniciar a trabajar con ellos para que no nada más trabajen con la música, sino con la letra de esas canciones que nos habla y nos nutre a los niños, y que estamos próximos a abrir el círculo de lectura en la fundación con obra de los grandes maestros, y que también pedimos que también nos abran las puertas con este nuevo círculo de lectura, y que por supuesto están invitados a participar y que nos compartan su obra, ¿sí? Muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias. Gracias por este espacio, y maestros, es un gusto. Amigos, pasen una excelente tarde.